Hola, buenas tardes. Un gran saludo para todos quienes estamos compartiendo esta celebración tan especial de ADEN en su 25 aniversario. Un gran saludo a mis colegas que están transmitiendo de distintos países de Latinoamérica, para quienes están presentes y para quienes nos están mirando y escuchando online. Yo soy Lilia Arañazo y estoy transmitiendo desde aquí, desde Mendoza, desde nuestra sede de Mendoza, y desde aquí vamos a abordar entonces esta temática que es tan importante para todos los países latinoamericanos, como es la visión estratégica del comercio internacional. Y para empezar a trabajar o a pensar en este tema, decimos que en este tema de negocios internacionales es muy importante recordar los principios de la economía internacional que implícitamente enfoca cualquier relación económica internacional con el éxito que, a la luz no solo del factor económico, sino también del factor político y social, debe tener un negocio. Entonces, cuando abordamos una relación económica internacional, debemos estar seguros de que no solo la ecuación costo-beneficio sea positiva, sino que políticamente estamos en el mercado correcto y socialmente estamos insertados dentro de la cultura adecuada. Analizado este primer, digamos, escalón dentro de un negocio internacional, tenemos que empezar a pensar un poquito macroeconómicamente. Quienes trabajamos en el área de negocios internacionales, siempre decimos que nuestro mercado es el mundo y que en el mundo seguramente siempre hay un lugar, un segmento, un nicho de mercado en donde nuestros productos puedan ser competitivos. Entonces, si pensamos en que nuestro mercado es el mundo, tenemos que saber qué está ocurriendo en estos escenarios económicos internacionales, que es justamente en donde se desarrollan hoy los negocios. Y digamos que dentro de estos escenarios del comercio internacional, hoy hay 4 grandes interrogantes que vamos a tratar de dilucidar. La primera de ellas es: ¿cuál es hoy la real situación de Europa? Una Europa que viene hace tiempo con muchísimos problemas económicos en varios países miembros, y que veamos cómo se plantea desde el 2007 en adelante su proyección. El segundo gran tema es: ¿la economía de Estados Unidos está hoy en su mejor momento? ¿Cuál es la tendencia después de un año 2016 netamente político? El tercer interrogante es: estos países emergentes, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, siempre chiquitito fueron, vienen ahora los TIMBIS, este grupo de emergentes que involucra, además de los BRICS, a Turquía, a México y a Indonesia. Bien, vamos a empezar analizando este contexto internacional para poder entender cuál es la tendencia de los negocios internacionales. ¿Dónde se está jugando realmente este gran partido que es la oferta y la demanda internacional? Entonces vamos a analizar primero la situación de Europa. Como ustedes saben, Europa viene aproximadamente desde el año 2009 atravesando una crisis que va involucrando a los países de la zona. Primero fue Grecia, después fue Irlanda, Portugal, rescates, cae nuevamente Grecia. Y esta crisis se prolonga hasta que en el año 2015 Europa por primera vez, digamos que sincera, esta crisis con la primera devaluación del euro. ¿Por qué digo primera? Porque desde que se había instituido como Unión Económica y había puesto el euro en circulación,
nunca había devaluado su moneda a pesar de las crisis. Y es en el 2015 donde dice, señores, resto del mundo, estamos mal, y por primera vez devalúa su moneda. En el año 2016, Europa presentó un panorama aún más sombrío con la salida de Inglaterra y con el famoso Brexit, en donde dijimos, bueno, a la crisis que ya tiene sumemos la salida de uno de los países miembros más importantes. ¿Cómo irá a desenvolverse la eurozona? ¿Y qué vimos en el 2017? Que con muy buen augurio, Bruselas pronosticó un crecimiento de la zona en 1.7% y vemos como todos los países miembros empiezan a crecer, unos más, otros menos, después de años de crecimiento cero o, como en muchos casos, menos cero. Entonces vemos una Alemania que crece 1.6, Francia 1.4, España 2.3 y hasta Gran Bretaña, solita, separada de la eurozona, tiene un crecimiento del 1.5 de su PBI. Grecia en stand-by, esperando que desde el último rescate se haga una evaluación, porque bueno, saben ustedes que a Grecia se la ha rescatado varias veces, parece que esta última vez ha sido la más propicia y se espera que una vez que se analicen los resultados del último rescate, Grecia nos va a sorprender gratamente esta vez con un crecimiento de un 2.3%. Entonces vemos una Europa que después de 7 u 8 años de incertidumbre y de crisis, emerge en el 2017 como un nuevo escenario auspicioso para los negocios internacionales. El segundo gran interrogante es la economía de Estados Unidos. Otro gran comprador, otro gran socio para muchos de los países centroamericanos, otro gran demandante de nuestros productos, bienes, servicios latinoamericanos. Y Estados Unidos tuvo un año 2016 complejo, un año de iniciación política de un nuevo color de partido, con un presidente bastante diferente al anterior, con el anuncio de políticas muy poco auspiciosas para los acuerdos de integración. Y efectivamente, lo político tiene mucha influencia en lo económico. ¿Y qué vemos económicamente de Estados Unidos en el 2017? Una gran contracción del consumo. En el primer semestre, el norteamericano, ante estas señales un poco confusas que se daban desde la Casa Blanca, ¿qué hace en su economía diaria? Contrae el consumo a la espera de reglas más claras del juego. Este es un indicador interesante, pero más interesante aún es ver que en este primer y segundo trimestre del 2017, la tasa de desempleo de Estados Unidos alcanza su número más bajo, 4.6 de desempleo, un indicador excelente que si siguiera esta tendencia, podríamos decir que tal vez fines del 17, principios del 18, podríamos hablar de una tasa en Estados Unidos de pleno empleo. Evidentemente, aquí ante estos indicadores también vemos una apreciación del dólar por la contracción del euro, lo que hace a Estados Unidos menos competitivo en sus exportaciones. Y entonces esto lo compensa la Reserva Federal, que actúa como un gran moderador de la economía en Estados Unidos. Cabe aclarar que la Reserva General es totalmente independiente del gobierno de turno y entonces ¿qué hace? Compensa, equilibra la economía aumentando un poco las tasas de interés para de alguna forma mitigar esta baja de la competitividad del país en relación a sus exportaciones. ¿Qué vemos entonces en Estados Unidos?
un Estados Unidos mucho más consolidado económicamente que en el 2016, con una tendencia a la estabilización y con una política comercial bastante alineada con lo que esperábamos en cuanto a negocios. El tercer gran interrogante eran estos BRICS. Y acá se pone de manifiesto totalmente que en economía internacional nada es casualidad, que en economía internacional todo es previsibilidad y proyecciones. Porque estos países BRICS fueron anunciados en la década del 90. En la década del 90, Jim O'Neill, economista jefe del grupo Goldman Sachs, dijo textualmente: algún día estos 4 grandes países emergentes dominarán al mundo. Fíjense que si nos ubicamos en la década del 90 y hablamos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, diríamos, no puede ser, en la década del 90, ¿cómo va a pensar uno que estos 4 países pobres, inmensamente grandes en población, iban a poder dominar al mundo? Jim O'Neill no dijo algo muy interesante. Algo tenía que pasar en el contexto internacional para que esto fuera como él lo proyectaba. Y vamos a analizar un poquito los BRICS. Fíjense que estos 4 grandes países abarcan prácticamente el 26% de la superficie del mundo y la población de los 4 suma más del 46% de la población mundial. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar en el mundo para que estos 4 emergentes resaltaran y fueran tan influentes? Una crisis internacional a la cual ellos fueron totalmente impermeables. Y esa crisis internacional fue la crisis de Estados Unidos, que todos recordamos, que no solo hizo colapsar la economía norteamericana, sino que destruyó literalmente, y fue tal vez la causa del comienzo de la crisis en Europa, y que fue también la crisis que sacó a Japón del segundo lugar como país más sólido económicamente del mundo, lugar que Japón nunca ha vuelto a recuperar. Entonces, estos 4 países realmente no tuvieron o no sintieron el efecto de esa crisis. Diríamos que la crisis los rozó, les pasó por el costado, y realmente eso era lo que tenía que acontecer para que estos volvieran a ser aquellos países que Jim O'Neill decía dominadores de la economía mundial. Pero el secreto de los BRICS no está en lo que exportan, por eso decimos también que los BRICS cambian el orden económico internacional, porque la clave de los BRICS no está en lo que venden, sino en lo que compran. La clave de los BRICS está en cómo agrandan sus mercados internos para originar una demanda de todo lo que se puede pensar que un país puede comprar, empezando por bienes alimenticios, servicios, etcétera, y que van introduciendo al consumo a miles y millones de personas que estaban en el no consumo. Fíjense, China, que viene muy replegada en los últimos años, sigue creciendo, pero a menos porcentaje, China creció un 9.9%. Pero de ese crecimiento de su PIB, si ustedes ven, la mayoría está compuesto por demanda personal, retail, automóviles, propiedades, es decir, consumo. ¿Y por qué China pasa a ser un país tan dominante en los negocios internacionales? Porque cuando China empieza a consumir, las grandes fábricas, las grandes empresas se instalan en China, más cerca del consumidor, y por lo tanto empiezan a tomar mano de obra china. Y esa mano de obra china empieza a ser pagada a salario internacional, y ahí empieza este círculo, digamos, virtuoso de la economía que se origina
en el crecimiento de adentro hacia afuera. Entonces, China hoy es un gran consumidor y fíjense que contra lo que conocíamos siempre como exitosos países insertados internacionalmente, China exporta, pero importa casi el doble de lo que está exportando. Y sigue atrayendo inversiones directas para estar cerca del consumidor. ¿Qué pasó en la India? Dice, ¿qué pasó en la India que no vemos un gran cambio en su política, en su economía? Hace muchos años, ahora 8 o 10 años atrás, la India flexibilizó mucho la entrada de capital extranjero para inversión directa y allí se fueron a instalar primero los call centers, después la empresa de software y ahora la industria farmacéutica. Aparte de las ventajas impositivas, la India cuenta con 2 ítems sumamente importantes. Mano de obra muy barata, inglés nativo. En la India se habla hindi, que es un inglés un poquito distorsionado, pero que es muy fácil para un indio aprender un inglés más pulido. Y entonces, con estos dos factores, más los beneficios impositivos, vuelve a suceder el mismo fenómeno que en China. La empresa de software, la empresa de call center, la empresa farmacéutica que toma mano de obra y empieza esa gente a ganar a salario internacional, y empieza a consumir, y empieza a demandar muchísimo más de lo que demandaría un país desarrollado. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego algo que conocemos en economía como el consumo postergado. Y cuando la persona ha postergado su consumo por falta de poder adquisitivo, el consumo es mucho más impactante y mucho más fuerte cuando es postergado. Lo mismo pasó en Rusia, sale de un sistema totalmente comunista, estatista, para pasar a un sistema capitalista en donde el consumo empieza a primar y empieza a priorizarse el consumo postergado a tal punto que, bueno, Rusia hoy se convierte casi en el centro donde están las fortunas más grandes del mundo, que las 4 o 5 más grandes del mundo pertenecen a ciudadanos rusos. De manera tal que por el mismo motivo que en los 2 países anteriores empieza Rusia a crecer. Y Brasil, con el modelo de aumento del consumo interno, logra el mismo efecto. Durante el gobierno de Lula y de Rousseff, Brasil introduce del no consumo al consumo a más de 20 millones de personas. Entonces, estos 4 países, que repito, no fueron afectados por las crisis internacionales, grandes demandantes del comercio, son los que empiezan a manejar los hilos de los negocios internacionales. Y que lo van a manejar durante mucho tiempo más, pero en el año 2015-2016 empieza a tomar fuerza la teoría de Jack Goldstone. ¿Y qué dice Jack Goldstone? Él le da a este tema de los negocios internacionales una mirada distinta a la que le podía dar un Jim O'Neill, que era economista. ¿Y por qué la teoría de Goldstone toma fuerza, cada vez es más vigente, cada vez se comprueba que sus proyecciones son más acertadas? Porque él no es economista, él es político y sociólogo. Entonces, analiza el mundo de los negocios desde otra mirada y dice: el éxito, los verdaderos emergentes aquí van a ser los TIMBYs, porque, entre otras cosas, son todas economías democráticas, porque ya están superando el PIB de China y porque evidentemente tienen ventajas que los BRICS no tenían. Los TIMBYs de Jack Goldstone son Turquía, Indonesia, México, la India y Brasil. Y siempre Sudáfrica, chiquitito, ahí esperando tal vez a que se resuelva sin Mandela y se acomode este tema del apartheid. ¿Y en qué se fija Goldstone para decir vienen los TIMBYs? Se fija en la población que va a tener edad laboral en las próximas décadas y dice: señores,
En estos países, en los TIMBIS, la tasa de crecimiento demográfico es mucho mayor que en los BRICS. Por lo tanto, en unos años más, estos países van a ser el centro de los negocios internacionales. Y vemos entonces que de estos TIMBIS deja algunos BRICS y otros los saca de contexto. ¿Y por qué saca a China? Porque dice que China, él nota, y realmente es así, que con la política que tomó en el año 78 de la ley del hijo único, hay muy poca juventud proyectada para hacerse cargo, poca gente en edad laboral, y además estos jóvenes, que no son muchos, la mayoría están en las universidades, y dice Goldstein, China no es una economía de cuello blanco, China es una economía de cuello azul, y no va a poder sostenerse si no tiene gente capacitada para manejar ese tipo de economía. Por el mismo motivo saca a Rusia, porque Rusia tiene el mismo problema demográfico, pero aquí no hay ninguna ley. La mujer joven rusa ha decidido no tener hijos y se prevé que en las próximas décadas va a haber una gran disminución de población en edad laboral. Si a eso sumamos que Rusia, para sostenerse, necesita inversión externa directa, es uno de los países con más alto índice de corrupción cuando una empresa se va a instalar, de manera tal que se avisora que Rusia, como dice Goldstone, teniendo como principal fuente de ingreso al petróleo, que va en baja, no tiene inversión externa directa y una población joven muy disminuida, va a convertirse en una Arabia Saudita con nieve. Y entonces habla de Turquía, del prominente Turquía, que a pesar de sus problemas sociológicos, económicamente es uno de los países más fuertes. Es un eje y un gran abastecedor de países de África y de países de Europa. Y cuando Turquía solucione sus problemas sociales, va entonces a emerger como una gran potencia. Lo mismo México y lo mismo Indonesia. Señores, estos son los escenarios internacionales. Estos son los escenarios en donde hoy el comercio internacional tiene mayor relevancia, y entonces diríamos que si miramos el mundo hoy macroeconómicamente, tenemos una Europa fortalecida, un Estados Unidos estabilizado y estos mercados nuevos que para mucho tiempo más van a ser el centro de los negocios. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes aquí en Mendoza, a quienes les agradezco muchísimo su presencia en esta conferencia. Gracias por acompañarnos siempre en estos 25 años, por ser tan fieles a DEN. A todos ustedes que están en América Latina con nosotros, siempre brindándoles su apoyo y cariño, y a mis colegas que han compartido esta hermosa experiencia conmigo. Muchísimas gracias.